La noche en que todo se vino abajo no empezó con gritos ni con discusiones, sino con un sonido suave, la lluvia golpeando los ventanales de nuestro departamento. No era un aguacero, tampoco un trueno de esos que asustan a los niños, era más bien una llovizna constante, como un murmullo que se mete en los huesos y en la mente. El reloj de la pared marcaba casi las 11, y yo estaba sentado en la orilla de la cama, descalzo, con el celular en la mano. Deslizaba el dedo por la pantalla, revisando notificaciones, pero no estaba leyendo nada. La mente estaba en otro lado. Ella, a unos pasos de mí, estaba en el sofá. La luz azul del teléfono iluminaba su cara, y esa expresión, hermano, esa sonrisa torcida que no era mía. No era la típica sonrisa de cuando alguien ve un video de gatitos o un meme. Era otra cosa, una curva contenida, como de complicidad, como cuando alguien recibe un mensaje que le calienta el pecho. Yo lo supe en ese momento, algo no estaba bien. ¿Te pasa algo?, me preguntó, sin apartar los ojos de la pantalla. No, ¿y a ti?, respondí, intentando sonar despreocupado. Solo cansada, murmuró, casi con fastidio. Ese solo cansada me retumbó en la cabeza. Desde hacía semanas sentía el cambio, las cenas silenciosas, los abrazos mecánicos, el celular que nunca dejaba sobre la mesa, como si fuera un secreto que no debía ver la luz. El instinto me estaba gritando, y aunque trataba de callarlo con excusas, esa noche ya no pude más. Lo que vino después fue casi como una trampa del destino. Ella dejó en la mesa de centro su cuaderno azul, el que siempre llevaba en la mochila. Su diario. Tenía las esquinas dobladas, algunas manchas de café en la tapa, hojas arrugadas por la humedad. Normalmente lo mantenía cerrado, con un marcador entre las páginas, como un tesoro privado. Pero esa noche, por descuido, lo dejó abierto. Yo lo vi. Y, hermano, no me pude contener. ¿Quién en mi lugar lo habría hecho? Dime la verdad, si el corazón te está diciendo que algo anda mal y, de pronto, tienes la oportunidad de confirmarlo, ¿te aguantas? Yo no. Me acerqué, lo tomé con manos temblorosas, y leí. Las letras eran pequeñas, apretadas, casi como si no quisiera que nadie más pudiera descifrarlas. Y ahí estaba, hoy volví a verlo. No sé cómo explicarlo, pero con él me río como hacía tiempo no lo hacía. Me da miedo lo que siento, pero no puedo detenerlo. Sentí un golpe seco en el estómago. El corazón se me aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. El aire me faltaba. Mi mente repetía una sola frase, hay otro, hay otro, hay otro. La sangre me hervía, las manos me sudaban. Y lo peor de todo, no tenía a quien culpar más que a mí por haberlo leído, pero tampoco podía fingir que no sabía nada. La llamé de inmediato. Me temblaba la voz, pero le dije que nos viéramos en la cafetería de la esquina. Esa que siempre olía a pan tostado y café recién molido, incluso de noche. Caminé bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua me empapara como si pudiera lavar la traición que acababa de descubrir. Cada paso sonaba contra el pavimento mojado, y cada paso era un recordatorio de que algo estaba a punto de romperse para siempre. Entré en la cafetería. El vidrio estaba empañado, y el murmullo de las pocas personas que quedaban ahí se mezclaba con el silbido de la máquina de espresso. Me senté en la mesa junto al ventanal, el más alejado. El café humeaba en las tazas de otros, pero yo no pedí nada. El estómago se me cerró por completo. Ella llegó unos minutos después. Chaqueta roja, cabello recogido, un gesto sereno que me dolió ver. ¿Cómo podía caminar con tanta calma sabiendo lo que llevaba oculto? Se sentó frente a mí y, apenas abrió la boca, yo la interrumpí. ¿Quién es él? Solté, directo, sin rodeos. Se le congeló el rostro por un segundo, apenas un segundo, pero suficiente para delatarla. Después se recompuso y me miró con frialdad. ¿De qué hablas? No hay nadie. Lo leí. Tu diario. El color se le fue de la cara, pero no tardó en sacar la carta que tenía lista. Eso es mío, no tenías derecho a leerlo. Y así empezó el teatro. Yo era el villano por haber leído. Ella, la víctima. Como si la verdadera traición fuera haber descubierto la verdad, no haberla cometido. Pasaron 3 días de ese juego cruel. 3 días de discusiones que terminaban en nada. Yo pidiendo la verdad, ella jurando por su madre que no había engaño. 3 días sin comer, con la cabeza dándome vueltas, sintiéndome paranoico. A ratos incluso llegué a pensar que quizá estaba exagerando. Que quizá todo era una confusión. Así de convincente era.
Me miraba a los ojos y decía, te juro que eres el único. Siempre lo has sido, ¿qué más quieres que te diga? Y yo, con el corazón destrozado, me repetía, ¿y si es cierto, y si estoy inventando fantasmas? Hasta que anoche, finalmente, se quebró. Fue como un suspiro, como quien se rinde porque ya no tiene fuerzas para sostener la mentira. Sí, dijo, con voz seca, sin lágrimas, sin explicaciones. Sí, estuve con alguien. No hubo gritos, no hubo drama. Solo esa confesión que me atravesó como cuchillo. Y yo me quedé en silencio. No lloré, no grité. Sentí que me habían desconectado los cables por dentro. Como si el cuerpo dijera, no vale la pena gastar energía en esto. Lo único que pensé fue, ella ganó. Ella se queda con lo que quiere, la libertad, la aventura, lo nuevo. Yo me quedo con el papel del estúpido que confió, que creyó, que juró que nunca pasaría. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el goteo de la lluvia que seguía cayendo. Pensaba en cómo habíamos llegado hasta ahí, 3 años y medio de relación, un país nuevo al que nos aventuramos juntos, planes que ya nunca se cumplirían. Todo eso, reducido a una frase seca, sí, estuve con alguien. Me levanté de la cama con los ojos rojos, con la boca seca, con el estómago vacío. Fui a la cocina, puse agua a hervir para café, pero ni lo probé. El sabor me resultaba insoportable. Todo me resultaba insoportable. Caminé por el departamento como un fantasma, tocando los objetos que compartimos, las tazas que compramos en el mercado, el cuadro barato que colgamos en la sala, la planta que ella regaba todas las mañanas. Todo parecía burlarse de mí. Y lo peor, hermano, es que todavía me culpaba. Porque ella había logrado darme vuelta el guión, yo era el malo por leer su diario. Yo era el invasor. Yo era el que no respetaba la privacidad. Esa fue su estrategia, y por momentos casi me convenció. Pero entonces volvía a sonar en mi cabeza esa frase escrita en su cuaderno, con él me río como hacía tiempo no lo hacía. Y ahí entendía que no, que la traición no fue mía. Yo solo abrí una puerta que ya estaba abierta. Ella fue la que decidió caminar por otro camino. Lo más duro es esa sensación de que, al final, consiguió lo que quería. Una ruptura que ya estaba en el aire, pero ahora con el impulso de alguien más esperándola. Y yo, en cambio, me quedo con las sobras, la duda, la rabia, el silencio de las noches. Hoy amanecí con un vacío que no se quita. No sé si llamarlo hambre o dolor, porque llevo 3 días sin probar bocado. En la mesa de la cocina quedó una taza de café frío, intacta desde anoche. La miro como si fuera parte del mobiliario. El vapor ya no existe, solo un líquido oscuro que me devuelve mi reflejo cansado. Afuera, la ciudad sigue como siempre. Desde la ventana escucho los buses frenar con chirridos metálicos, los vendedores en la esquina gritar tamalitos calientes y el tintinear de las monedas en las manos de los pasajeros. El olor a pan dulce se cuela desde la panadería de abajo, mezclado con el humo de los carros. Todo sigue igual, menos yo. Yo estoy detenido, como si la vida se hubiese puesto en pausa solo para mí. Me sorprendo repasando cada detalle de los últimos meses. Es como si mi mente hubiera puesto en cámara lenta escenas que antes me parecían triviales. La noche en que me dijo que se le descargó el celular, y yo le creí. Las veces que aseguraba quedarse trabajando hasta tarde. Las llamadas que atendía en el balcón, bajando la voz, alejándose de mi alcance. Yo lo interpretaba como estrés laboral, como cansancio. ¡Qué ingenuo! Ahora entiendo que cada uno de esos momentos era una pieza de un rompecabezas que yo no quise armar. Recuerdo un diálogo en particular que me atormenta. ¿De verdad no hay nadie más? Dímelo a la cara. Ella, te juro que eres el único. Siempre lo has sido, ¿qué más quieres que te diga? Cuando lo revivo, siento que me arde la piel. Porque no fue solo la mentira, fue la seguridad con la que me la entregó. Me miró fijo, sin pestañear, con esa calma que me hizo dudar de mí mismo. Y ahí está lo que más me duele, no solo me engañó, me hizo sentir que estaba loco. Me robó la confianza en mi propio instinto. El recuerdo de su confesión sigue fresco. No lloró, no hubo disculpas, solo un suspiro de alivio. Como si por fin pudiera sacarse una piedra del zapato. Yo quedé helado, petrificado. Ni una lágrima me salió. Porque si al menos la hubiera visto arrepentida, me quedaría una grieta de duda. Pero no. Era indiferencia pura. Esa frialdad me habló más que cualquier palabra, ya no le importaba.
Y ahora estoy atrapado en un dilema que me consume, ¿le cuento a su madre? Esa señora siempre fue un ángel conmigo. Desde que nos mudamos, me llamaba cada tanto para preguntar cómo estábamos, si necesitábamos algo, si habíamos comido. Siempre pendiente, siempre cariñosa. Ella no merece vivir engañada. La idea de hablar con ella me da vueltas en la cabeza. Imagino la escena, yo sentado en la sala de su casa, el reloj de pared marcando el paso lento del tiempo. Su madre me sirve un té caliente, con galletas de esas que siempre guarda en un frasco. Y yo, con la voz quebrada, le cuento, su hija me engañó. Todo lo que usted pensaba que éramos se vino abajo. Me imagino su cara, el gesto de decepción, las preguntas. Y siento una extraña mezcla, un poco de alivio, un poco de venganza. Porque, seamos sinceros, no sería solo justicia. Sería revancha. Quiero que alguien más cargue con la vergüenza. Quiero que ella sienta, aunque sea un instante, ese nudo en la garganta que no me deja dormir. Y la venganza, aunque a veces se saborea dulce, siempre deja un regusto amargo. Lo sé. La otra opción es callar. Dejar que la vida haga su trabajo. Porque tarde o temprano, hermano, las máscaras caen. Nadie puede sostener una mentira para siempre. Los amigos en común sospecharán, los rumores se propagarán. No tengo que ensuciarme las manos. Pero entonces me pregunto, ¿vale la pena quedarme callado? ¿No sería justo que su madre supiera la verdad, aunque me ensucie un poco? Ese dilema me quita el sueño. Me acuesto, cierro los ojos, y lo único que escucho es mi cabeza preguntándome, ¿qué vas a hacer, hablar o callar? Mientras tanto, ella sigue con su plan. El fin de semana se muda. Ya tiene las cajas apiladas en la sala. Yo las vi cuando salí a buscar un vaso de agua. Cajas de cartón con etiquetas, ropa, libros, decoración. Hasta escribió con marcador negro cosas frágiles en una de ellas. Todo ordenado, como si hubiera tenido tiempo de sobra para planear la huida. Y lo que más me duele es eso, la tranquilidad con la que lo hace. Como si yo fuera un trámite más. Como si 3 años y medio de relación fueran una mudanza cualquiera. Anoche me sorprendí hablando solo en la cocina. Me serví un vaso de agua y me escuché decir en voz alta, ¿cómo carajo llegamos hasta aquí? Me quedé mirando el reflejo en el vidrio de la ventana, y el tipo que me devolvió la mirada parecía un extraño, ojeras profundas, barba crecida, ojos apagados. No era yo. Era alguien más. El estómago sigue cerrado. El hambre existe, lo siento como un hueco, pero no tengo fuerzas para comer. Anoche abrí la nevera, vi un plato con arroz y pollo que preparé hace 2 días, y lo cerré otra vez. El simple olor me revolvió el estómago. Es como si mi cuerpo rechazara todo, como si dijera, no hay espacio para comida cuando estás lleno de rabia. Hoy, mientras bajaba la basura, me crucé con el vecino del tercer piso. Ese señor de bigote que siempre fuma en el balcón. Me miró de arriba abajo y me preguntó, ¿todo bien, joven? Lo veo flaco. No supe qué contestar. Solo dije estrés del trabajo. Me dio una palmada en el hombro y siguió su camino. Si supiera. Y yo aquí, atrapado entre 2 fuegos. Hablar y soltar la bomba, o callar y dejar que la vida haga justicia. Ninguna opción me deja en paz. Imagínate tú, hermano. Estás con el corazón roto, y encima tienes que decidir si serás el mensajero de tu propia desgracia o el guardián de un secreto que no te corresponde. ¿Qué harías tú? Anoche tuve un sueño extraño, de esos que parecen película mala pero que te dejan con el corazón apretado. Caminaba por un pasillo interminable, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban como mosquitos. A cada lado, colgadas en la pared, había fotos nuestras, sonrisas en cumpleaños, viajes con mochilas al hombro, tardes de pizza y películas con palomitas quemadas. Pero al acercarme veía que las fotos estaban manchadas, como si alguien hubiera pasado un trapo con tinta negra. Las caras se borraban, quedaban solo siluetas. Y yo seguía caminando, sintiendo que cada paso borraba un poco más mi historia. Me desperté sudando, con esa sensación horrible de vacío en el pecho. Ella, mientras tanto, sigue escribiéndome mensajes. No son disculpas sinceras, ni promesas de cambiar. No. Son reclamos disfrazados, tú también fallaste, leíste mi diario, rompiste mi confianza, qué descaro. Es como si me hubiera apuñalado y ahora me dijera que el problema es que manché el piso con sangre. Eso me hierve la sangre. Pero me obligo a respirar hondo.
Porque discutir con alguien que ya no siente nada es como gritarle a una pared, solo te desgastas. Hoy, revisando las cajas que empacó, encontré una bufanda mía. Era esa que ella usaba en invierno cuando salíamos a caminar por el parque y terminábamos tomando chocolate caliente en un carrito viejo que había en la esquina. La bufanda todavía tenía mi olor mezclado con su perfume barato. La sostuve un rato, apretándola contra el pecho, como si pudiera viajar en el tiempo. Pero la solté. Porque aferrarse a recuerdos es como abrazar humo, solo te llena los ojos de lágrimas y no te deja ver adelante. Me quedé un buen rato parado frente a esas cajas. Ropa, libros, cosas frágiles, decía con marcador negro. Todo tan organizado, tan planificado. Como si hubiera estado preparándose para irse desde hace tiempo. Yo ni enterado. Y ahí comprendí, yo no estaba perdiendo a alguien, ya me habían perdido hace rato. Yo seguía en una relación que ella había terminado en su cabeza mucho antes de confesarlo. He pensado en darle un ultimátum, dile a tu mamá lo que hiciste, o lo haré yo. Y sí, en mi cabeza me imagino la escena con lujo de detalles. Ella sentada frente a su madre, la voz quebrada, confesando lo que hizo. Su madre, con la frente arrugada de decepción, preguntándole cómo pudo ser tan cruel. Esa imagen me da una satisfacción momentánea. Pero enseguida me golpea la realidad, ¿qué gano yo con eso? ¿Un aplauso para mi orgullo herido? ¿Que me etiqueten como el ex rencoroso que no pudo superar? No quiero ser ese tipo. Una parte de mí sueña con desaparecer un tiempo. Dejar que se lleve sus cosas, que viva su romance nuevo, y yo reinventarme. Caminar por esta ciudad que aún me resulta extraña hasta que deje de serlo. Perderme en sus calles, en sus cafés, en sus parques. Conocer gente nueva. Volver a comer con ganas, porque 3 días sin probar bocados son una locura. Incluso mi vecino, ese señor de bigote que siempre fuma en el balcón, me lo dijo ayer, joven, ¿se siente mal? Está flaco, pálido. Yo le respondí con una sonrisa forzada, es el trabajo, mucho estrés. Y se fue, dándome una palmada en el hombro. Si supiera la verdad. La verdad es que estoy cansado. Cansado de repetir la misma película en mi cabeza. Cansado de sentir que soy el malo por descubrir lo que ella escondía. Cansado de quedarme con las obras mientras ella se lleva lo que quiere. Y lo que me mata es que sé que en su mundo ahora hay risas, hay mensajes a medianoche, hay planes nuevos. Mientras yo aquí me derrumbo, ella sonríe. Me siento como un personaje secundario en mi propia vida. Como si la historia principal se hubiera movido con ella y yo quedara atrapado en un guión viejo. No sé cuántas veces me he parado frente al espejo del baño, con el agua corriendo, preguntándome, ¿quién carajo eres ahora? Y el tipo que me devuelve la mirada no es el que era hace una semana. Es otro, ojeras profundas, piel apagada, mirada vacía. Hoy salí a caminar un rato. Necesitaba aire. Las calles mojadas reflejaban las luces de los autos. Vi parejas tomadas de la mano, riendo bajo paraguas compartidos. Y yo, con las manos en los bolsillos, me sentí invisible. Pasé frente a un restaurante donde solíamos cenar los viernes. El olor a carne asada me golpeó, y por un momento casi me detuve a entrar. Pero no pude. Porque cada mesa me recordaba un recuerdo, y cada recuerdo me recordaba que ya no existe. Cuando volví al departamento, me encontré con ella en la sala, rodeada de cajas. Estaba hablando por teléfono. Su voz cambió apenas me vio, bajó el tono, se puso seria. Colgó rápido y me dijo, era mi mamá. ¿Quieres saber cómo estamos? Yo no contesté. Solo asentí. Por dentro pensé, si supiera. La idea de contarle a su madre volvió a martillar mi cabeza. Porque no es solo venganza. Es también una manera de protegerla. ¿Y si su hija sigue con ese comportamiento y la arrastra a más mentiras? ¿No debería alguien advertirle? Pero, al mismo tiempo, sé que hacerlo me pondría en un lugar del que quizá no quiero ser parte. El lugar del que se venga, del que apunta con el dedo. Así estoy, atrapado en ese dilema. Hablar o callar. Exponer o dejar pasar. Y mientras tanto, el tiempo avanza. Las cajas se acumulan. El fin de semana se acerca. Ella se irá. Yo me quedaré. Cierro los ojos y escucho la voz de mi abuelo en mi cabeza, las máscaras siempre caen, tarde o temprano. Quizás esa sea la respuesta. Dejar que la vida le quite la máscara. Dejar que sea su propia historia la que la desnude. Porque, al final,
¿para qué cargar yo con ese peso? Pero aún sabiendo eso, el dolor no se va. El vacío sigue. El estómago sigue cerrado. La mente sigue atrapada en repeticiones. Y lo peor, sigo esperando un mensaje, un gesto, algo que me devuelva aunque sea una pizca de la persona que conocí. Aunque sé que ya no volverá. Me siento en el balcón, miro la ciudad iluminada, escucho la lluvia que otra vez comienza a caer. Y me pregunto, ¿cuánto más voy a dejar que esta herida me defina? ¿Cuánto más voy a ser el protagonista de una historia que ya se acabó? Quizás mañana encuentre la respuesta. Quizás no. Lo único que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, tengo que empezar a pensar en mí. Aunque duela. Aunque me queme por dentro. El sábado amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar exactamente lo que yo sentía por dentro. El reloj marcaba las 7 de la mañana y yo no había pegado un ojo en toda la noche. Me quedé tirado en el sofá, con la ropa de ayer todavía puesta, mirando al techo como si ahí fuera a encontrar una respuesta. El departamento estaba en silencio, roto solo por el zumbido del refrigerador y, de vez en cuando, el ruido lejano de un bus pasando por la avenida. Ella se levantó temprano. Escuché sus pasos por el pasillo, el abrir y cerrar de puertas, el sonido del cierre de maletas. Cada ruido era un recordatorio de que se estaba yendo, de que esto ya no tenía marcha atrás. Abrí los ojos y la vi pasar frente a mí, cargando una caja de cartón con sus cosas. En la tapa, escrito con marcador negro, decía, libros. ¿Vas a llevar todo hoy?, le pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. Sí, respondió seca, sin mirarme. Silencio. Me quedé mirando cómo iba y venía, ordenando, apilando. Me dolía verla tan tranquila, tan organizada, como si hubiera estado esperando este día con ansias. Y en medio de ese vacío, una parte de mí todavía quería encontrarla. Quería una palabra, un gesto, algo que me hiciera pensar que aún quedaba una pizca de lo que fuimos. Cuando pasó otra vez, no aguanté. Dime la verdad, ¿él vale tanto la pena como para tirar todo lo nuestro a la basura? Se detuvo un instante. No me miró. Suspiró. No es cuestión de valer más o menos. Simplemente ya no era feliz contigo. Esa frase me atravesó como cuchillo. Porque más allá de la traición, más allá del engaño, escuchar que no era suficiente dolió como pocas cosas en la vida. Me levanté del sofá, con la garganta seca. ¿Y todo lo que hicimos, lo que dejamos atrás para venir aquí, no significa nada? Ella se encogió de hombros. Significó en su momento. Ya no. Imagínate tú, hermano. 3 años y medio compartiendo techo, sueños, discusiones, viajes, y al final queda reducido a un ya no. Como si la historia completa fuera un borrador que se arruga y se tira al basurero. En ese momento, mi mente se partió en dos. Una parte quería gritarle, sacar toda la rabia acumulada. La otra quería simplemente dejarla ir, no darle el gusto de verme arrastrado. Opté por el silencio. Me senté otra vez en el sofá y la vi seguir empacando. Mientras ella iba y venía, yo pensaba en su madre. Esa señora siempre había confiado en mí, siempre me preguntaba si estábamos bien. Recordé una vez, antes de mudarnos, que me llamó para decirme, cuida de mi hija. Ella es lo más valioso que tengo. Y ahora, ¿qué debía hacer yo con esa confianza? Decirle la verdad, arruinarle la imagen que tiene de su hija, o quedarme callado y cargar con el secreto. La duda me quemaba por dentro. Imaginaba la escena una y otra vez. Yo sentado frente a ella, con un café caliente en la mano, diciendo, su hija me engañó. Veía el gesto de sorpresa, las lágrimas, la decepción. Y al mismo tiempo me veía a mí mismo pensando, ¿qué carajo estoy logrando con esto? Ella terminó de apilar las cajas. Llamó a un amigo para que viniera a ayudarla con el transporte. Yo escuchaba la conversación desde la cocina. Sí, ya estoy lista. Gracias por hacerme el favor. Su tono era alegre, ligero, como si estuviera hablando de una mudanza cualquiera, no del fin de una relación. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez. Gotas finas que resbalaban por el vidrio, distorsionando la vista de los edificios. Me pregunté cuánto tiempo pasaría hasta que pudiera mirar la lluvia sin pensar en esta escena. Cuando llegó su amigo, entre los dos comenzaron a bajar las cajas. Yo los observaba en silencio, con un nudo en la garganta. Ella se movía rápido, decidida. Yo, inmóvil.
En un momento, nuestro vecino del segundo piso salió y preguntó, ¿se mudan? Ella sonrió y respondió, sí, comienzo una nueva etapa. Esa frase, hermano, me hizo sentir invisible. Porque yo no era parte de esa nueva etapa. Yo era el capítulo cerrado que quedaba atrás. Cuando cargaron la última caja, ella se acercó. Me miró unos segundos. Cuídate, dijo. Y se fue. Me quedé solo en el departamento vacío, con eco en las paredes. Me senté en el suelo de la sala, rodeado de huecos donde antes había muebles, cajas, sus cosas. Y por primera vez en 3 días, lloré. Lloré con rabia, con dolor, con impotencia. El llanto me sacudía, me dejaba sin aire. Era como si todas las lágrimas retenidas hubieran decidido salir de golpe. Cuando por fin me calmé, me quedé tendido en el suelo, mirando el techo. El silencio era ensordecedor. El eco de mis sollozos aún flotaba en el aire. Cerré los ojos y me repetí, ya se fue. Ya no está. Ahora empieza otra cosa. Pero esa otra cosa era un abismo. Esa noche no quise cenar. Ni siquiera tuve fuerzas para calentar un poco de arroz. Solo me acosté en la cama vacía, rodeado de un olor extraño, mezcla de humedad y de ausencia. Y antes de quedarme dormido, me pregunté, ¿será ahora el momento de contarle todo a su madre? ¿O será mejor dejar que el tiempo haga su trabajo? La respuesta, hermano, aún no la tengo. El día después de su partida amaneció con un silencio raro. El departamento, que antes estaba lleno de ruidos pequeños, su cepillo de dientes golpeando el vaso del baño, la cafetera borboteando, sus pasos por el pasillo, ahora parecía un museo vacío. Desperté temprano, pero no porque hubiera descansado, sino porque el cuerpo ya no me pedía sueño. Eran las 6 de la mañana y los primeros rayos del sol apenas se filtraban por las cortinas. Me levanté y caminé por la sala. Donde antes había cajas y muebles ahora quedaban huecos. El sillón estaba torcido, como si le faltara un brazo. La mesa de centro, desnuda. Unas cuantas marcas en la pared delataban los cuadros que ella se llevó. Todo parecía señalarme con un dedo invisible, ya no está. Fui a la cocina y abrí la nevera. Medio litro de leche, una manzana arrugada, un recipiente con arroz reseco. Eso era todo. Cerré de golpe, sin apetito. Llevaba días sin comer y lo sentía en los huesos, en la debilidad que me hacía tambalear al caminar. Pero más fuerte que el hambre era ese hueco en el pecho que no se llenaba con nada. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa, solo, escuchando los ruidos de afuera. La ciudad seguía en movimiento, los vendedores ambulantes gritando, los autos tocando bocina, un perro ladrando en la distancia. Y yo ahí, inmóvil, como si mi vida hubiera perdido sentido. Saqué el celular y lo tuve en la mano largo rato. Abrí la aplicación de contactos y busqué el nombre de su madre. Estaba ahí, con su foto de perfil, una mujer sonriente, con el cabello recogido, en la sala de su casa. Tenía la mirada cálida que siempre me hacía sentir bienvenido. Estuve a punto de marcar. El dedo me temblaba sobre la pantalla. En mi cabeza escuchaba 2 voces. Una me decía, hazlo. Cuéntale la verdad. Ella tiene derecho a saber quién es realmente su hija. La otra me decía, no lo hagas. No ganes nada. Solo quedarás como el resentido que quiere destruir. Me imaginé la escena. Yo sentado frente a ella, con un café en la mano. Sus ojos fijos en mí, esperando que le dijera qué pasaba. Y yo soltando, su hija me engañó. Todo este tiempo estuvo viéndose con otro. Vi la decepción en su rostro, la tristeza. Y al mismo tiempo, sentí el alivio de no cargar solo con ese secreto. Pero después pensé en las consecuencias. ¿Qué pasaría si ella se lo cuenta a su hija? ¿Y si ella lo usa para pintarme como el villano, el ex rencoroso que no supo soltar? ¿Y si al final lo único que logro es que ambas me odien? Solté el celular y me pasé las manos por la cara. No pude hacerlo. No ese día. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, ver gente, aunque fuera de lejos. Bajé las escaleras del edificio y salí a la calle. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Caminé sin rumbo, dejando que los pies me llevaran. Crucé la avenida, pasé por la panadería que tanto nos gustaba. El olor a pan recién hecho me revolvió el estómago. Entré a un parque cercano. Había niños jugando en los columpios, parejas corriendo con ropa deportiva, ancianos sentados en las bancas leyendo el periódico.
La vida seguía, indiferente a mi dolor. Me senté en una banca y me quedé mirando los árboles. El viento movía las ramas y las hojas caían lentamente, como si el tiempo se burlara de mí. Saqué el celular otra vez. Abrí el chat con ella. El último mensaje era suyo: cuídate. Lo leí una y otra vez. ¿Cómo podía reducir todo a 2 palabras? Después de años juntos, después de compartir tanto, ¿lo único que me deja es un cuídate? Sentí rabia. Escribí un mensaje largo, insultándola, diciéndole todo lo que me dolía. Pero no lo envié. Lo borré. No quería darle ese poder. De repente, escuché a un niño gritar: «Mamá, empújame más fuerte». La risa de la madre resonó en el parque. Me quedé mirándolos. Y pensé, la vida sigue, aunque uno se quede estancado. Esa mujer estaba ahí, feliz con su hijo, sin saber que a unos metros había un tipo que sentía que el mundo se le había acabado. Y quizás eso era una lección. Mi mundo se detuvo, pero el de los demás no. Regresé al departamento al mediodía. Abrí la puerta y el eco me recibió. Me tiré en la cama, con la ropa sudada, y cerré los ojos. Pero no dormí. En cambio, recordé momentos con ella. La primera vez que salimos a cenar, el viaje a la playa, la mudanza al nuevo país. Todo volvía como un golpe bajo. Y cada recuerdo me dolía más. Me levanté y fui al balcón. Miré hacia abajo, la calle llena de autos. Me apoyé en la baranda y respiré profundo. Pensé en desaparecer, en irme lejos, empezar de cero en otra ciudad. Pero luego me pregunté, ¿y con qué fuerzas? Ni siquiera podía comer. Ni siquiera podía hablar. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, me animé a llamar a un amigo. Le conté lo básico, que habíamos terminado, que me había engañado. Hubo silencio del otro lado, y luego me dijo: «Hermano, eso duele, pero no puedes quedarte ahí. Ven a mi casa». Hablamos, tomamos unas cervezas. No acepté. Le dije que no tenía ganas. Pero sus palabras me quedaron resonando: «No puedes quedarte ahí». Y tenía razón. Esa noche, mientras me preparaba para intentar dormir, volví a pensar en su madre. ¿Qué haría si supiera la verdad? ¿Cambiaría algo para mí? ¿O solo cargaría a otra persona con un dolor que no le corresponde? Me dormí con esa pregunta en la cabeza, sin encontrar respuesta. La madrugada se me vino encima sin avisar. Me desperté a las 3, como un animal asustado que no sabe dónde meter la cabeza. El departamento estaba en silencio absoluto, solo el zumbido del refrigerador marcando el compás. Abrí los ojos y los tuve pegados al techo hasta que la claridad empezó a asomar por la rendija de las cortinas. Pensé en muchas cosas a la vez y en ninguna con sentido. ¿Decirle a su mamá? ¿Ir a buscarla? ¿Llamarla y pedir explicaciones hasta cansarme? ¿Irme lejos y no volver? Las opciones se peleaban en mi cabeza como perros hambrientos. Me levanté, me puse los jeans que todavía olían a su ropa, y salí a la calle sin rumbo claro. La ciudad todavía dormía en parte, pero la vida, la de verdad, ya se movía: vendedores moviendo carretillas, señoras con bolsas de mercado, un señor que barría la vereda a golpes de escoba. Caminé varios cuadras y terminé sentado en una plaza pequeña que está entre 2 edificios altos. El frío de la mañana picaba en la cara. Saqué una cajetilla de cigarrillos que no fumo nunca, saqué uno, lo encendí y exhalé con fuerza. Hacer algo impulsivo, aunque fuera fumar, me dio una pequeña sensación de control. Mientras miraba a la gente pasar, recordé momentos sueltos: una tarde en que se me quemó la cena y nos reímos hasta que nos dolió el estómago, una pelea tonta por la llegada tarde a una cita. Su manera de poner la cabeza en mi hombro cuando veía una película triste, el primer viaje que hicimos a esa playa chica donde aprendimos a cocinar con la plancha del hostal. Esos recuerdos me rompían por dentro. Pero también había otros, más recientes, con mensajes que borró o llamadas que atendía de madrugada. Todo me vino junto, como si fuera un cajón volcándose. Decidí que hoy tenía que hacer algo concreto. No tenía que ser una gran cosa, pero sí romper la inercia. Tomé el tren hacia la casa de su madre. El trayecto fue un calvario: gente en silencio, anuncios en las estaciones, el traqueteo del tren como metrónomo de mis pensamientos. Llegué y me planté frente a la puerta. Respiré y toqué. El timbre sonó y por un segundo pensé en salir corriendo. Abrió ella, con esa sonrisa cálida que siempre me dio confianza. Me miró y su cara cambió al verme.
Ay, hijo, qué sorpresa, dijo, abriendo más la puerta. No entré de una. La invité a tomar un café en la cocina. Ella puso cara de curiosidad y accedió. Nos sentamos con una taza de café humeante en la mesa de su cocina. Había galletas, un frasco con mermelada casera y un mantel con flores. Todo tan cotidiano que me dio ternura. La miré a los ojos y le dije sin rodeos, mamá, necesito decirle algo que pesa. Es sobre su hija. Respiró hondo. Apoyó la mano en la taza y me dijo, habla, hijo. Dime qué pasa. Contarle fue como escupir una piedra que tenía en la garganta. Le expliqué con detalle, sin adornos, sin rencor fingido, sin buscar venganza en las palabras. Le dije lo del diario, lo que leí, las excusas, la mudanza. Le dije también cómo me hizo sentir culpable por leer lo que no debía y luego me mintió. En su cara vi confusión primero, incredulidad luego, y finalmente una sombra de dolor que me partió el alma. Se llevó la mano al pecho y murmuró, no puede ser. Lloró un poco, con la cabeza baja, y yo me sentí doblemente culpable, por haberla lastimado a ella y por no haberlo hecho antes. Hablamos largo rato. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me apretó la mano con fuerza. No me gritó. No me cruzó de lado. Me dijo, con voz temblorosa, gracias por decirme la verdad. No quiero hacer daño a nadie, pero necesito hablar con mi hija. Le pedí que no actuara con rabia. Le pedí que tuviera cuidado con lo que dijera porque las palabras pueden herir más que cualquier cosa. Ella asintió. Salí de su casa con el corazón pesado, pero con cierta calma. Había hecho algo que, aunque imperfecto, se parecía a dar un paso adelante. Volví al departamento. Ya no estaba vacío porque, en esa tarde, mi amigo que me había llamado días antes, ese al que no quería aceptar porque me sentía débil, tocó el timbre. Traía una caja con cosas simples, una pizza, un six de cerveza y una mochila vieja que me dejó para que no saliera a la calle sin nada. Sentía que la vida me tendía un cable. Nos sentamos en el piso con la caja y hablamos hasta las 3 de la mañana. Hablamos de cosas triviales al principio, luego de recuerdos, y cuando la conversación tocó lo profundo, me dijo, hermano, la venganza te deja vacío. La justicia, cuando es necesaria, tiene que ser otra cosa. Tú decides si quieres ser quien ensucia o quien limpia lo que pueda. Lo que me dijo me caló hondo. Al día siguiente llamé a su hija, me salió natural llamarla así en mi cabeza, aunque ya no lo fuera, y concerté una cita. Quería que la conversación fuera cara a cara, sin intermediarios, y sin estridencias. Cuando quedó con ella en un café tranquilo, la miré y le dije, necesito que me escuches sin interrumpir. Lo hago por respeto a tu mamá y por respeto a ti. Ella me miró con los ojos a punto de explotar, su voz temblaba cuando preguntó, ¿qué quieres decirme? Le conté con honestidad, con dolor y sin venganza. Le expliqué lo que leí, cómo me sentí manipulado, las promesas rotas. Hablé de cómo me hizo dudar de mi juicio y de cómo su indiferencia al final fue más dañina que la infidelidad en sí. Ella, en un principio, se puso a la defensiva, con la cara dura, con justificativos y medias verdades. No te imaginas lo que sentí, me dijo. Él me hacía verme viva. Yo escuché y le respondí, lo entiendo, pero no lo justifico. Lo que más me duele es cómo me hiciste partícipe de un teatro donde yo quedé como el loco. Hubo un silencio largo. Se le quebró la voz al final, no fue mi intención hacerte daño. Aquella frase me pinchó como una aguja. Intención. A veces yo pienso que eso no basta. A veces la intención es un parche débil ante el daño real. Le dije que hablar con su mamá era una opción que todavía podría abrir, pero que yo no buscaba destruir, solo quería verdad y un poco de reparación. Ella se puso a llorar. No era un llanto fingido. Era de esos llantos que salen desde la garganta, con sollozos entrecortados, con la cara enrojecida. Me pidió perdón, me explicó sus razones, me habló de la culpa que le ahogaba por haberme mentido. Me contó que le daba miedo perder su libertad si nos separábamos en un país nuevo, que el otro le ofrecía cosas que yo no supe ver, que muchas veces confundió lo nuevo con la solución. No todas sus explicaciones me convencieron, pero al menos dejó de esconder la cabeza bajo la almohada. Salimos del café exhaustos los dos. En la calle nos despedimos con un abrazo torpe. No había promesas de volver. No había reconciliación en el aire. Había, sí, una verdad compartida que nos dejó a ambos con una especie de poder extraño, la posibilidad de elegir cómo seguir. La conversación con su madre se dio días después.
Ella la buscó por su cuenta, no para justificar nada sino para enfrentar lo que hiciera falta. La madre me mandó un mensaje después: gracias por no mentirme. Ahora sabremos qué hacer. No sé exactamente qué hicieron entre ellas, ni si decidieron cortar toda relación. Lo importante fue que ya no dependía solo de mí exponer la historia. La verdad dejó de ser solo un peso mío. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. No dramáticamente, no con fuegos artificiales, sino con pasos pequeños. Dejé de quedarme en la cama hasta el mediodía. Empecé a cocinar cosas simples. Volví a caminar por la plaza, luego a correr 10 minutos, luego 20. Fui reuniéndome con amigos que hacía meses no veía. Hablé con mi jefe de trabajo más seguido, me ofrecieron un proyecto que me obligó a concentrarme. Pequeñas obligaciones que se volvieron anclas. Hubo días malos, por supuesto. Me despertaba de noche y el fantasma de su risa se colaba en mi cabeza. Encontraba una nota vieja en un bolsillo y el corazón me daba un vuelco. Algunas mañanas la tristeza volvía con más fuerza que la noche anterior. Pero también hubo mañanas en que la luz me parecía suave, en que la ciudad ya no me aplastaba y el olor a pan me arreglaba el día. Una tarde, meses después, pasé por la panadería de siempre. Había una pareja que se miraba con esa comodidad que solo dan los años compartidos. Me sonreí para adentro y pensé: algún día volveré a eso, pero mejor, más claro. No fue un milagro de superación instantánea. Fue acumulación de acciones pequeñas que me devolvieron el sentido. Lo que aprendí de todo esto no es una moraleja limpia ni un manual de venganza. Aprendí que la verdad pesa menos cuando uno la comparte con cuidado. Aprendí que la venganza es un atajo hacia el vacío. Aprendí que el perdón no siempre es necesario, pero la honestidad sí. Aprendí también a no permitir que otro me haga dudar de mi criterio hasta convertirme en un extraño. Ella siguió su camino. No sé si fue feliz. No quiero saberlo. No me interesa humillarla ni seguir vigilando cada paso. Lo que sí me importa es que la verdad dejó de ser un secreto que me corroía. Su madre, en sus últimas palabras conmigo, me dijo: hijo, haz lo que te haga bien. Y eso fue lo que hice. Hoy, cuando pasa una tormenta y la lluvia golpea el vidrio del departamento, ya no me tiemblan las manos. La lluvia suena distinto. A veces me recuerda la noche del diario y se me encoge el estómago. Otras veces me recuerda el sonido de la ciudad viviendo y me parece, simplemente, música de fondo. Camino más ligero. Tengo cicatrices. También tengo ganas. Y creo que, al final, eso basta.